30 años después de que fracasara en Camboya una de las más sangrientas utopías políticas de la historia, 5 señalados dirigentes de los Khmeres Rojos se sientan en el banquillo de acusados de un tribunal internacional para responder por el exterminio de cerca de 2 millones de personas durante los 44 meses que se prolongó la enloquecida revolución maoísta, encabezada por la figura siniestra de Pol Pot. El llamado Nuremberg asiático ha iniciado sus sesiones 12 años después de que la ONU aceptara la idea de enjuiciar los crímenes de los Khmeres Rojos. Una dilación tras la cual se ocultan fuertes tensiones, oscuros pactos e incluso turbios intereses económicos. No solo se negociaron la composición del tribunal y sus cuantiosos gastos, sino también el número de acusados e incluso el nombre de algunos testigos para no implicar a determinadas figuras políticas y militares ni plantear antiguas complicidades internacionales. Muertos ya Pol Pot, máximo líder de los Khmeres Rojos, y también su jefe militar Tam Ok, los inculpados son 5 ancianos de pasado sangriento. Nun Chea, 82 años, principal ideólogo del régimen. Yen Sari, 83 años, siguiente en el escalafón político. Su esposa y cuñada de Pol Pot, la exministra Yen Kirit, 76 años. Khieu Samphan, 77 años, expresidente de la República, y Khaing Huef Eab, 66 años, jefe de la policía secreta e inductor de decenas de miles de asesinatos. Creo que si le preguntáramos a cualquier camboyano, diría que jamás habrían creído que este sueño de justicia llegara a realizarse. Pero se ha hecho realidad, y aquí estamos finalmente. Sin embargo, persisten serias dudas sobre si el juicio llegará a buen fin, ya que se anuncia muy largo para unos acusados demasiado viejos y enfermos, porque son muchas las culpas a examinar y muy complejas las circunstancias en que se produjo la mayor tragedia política desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las desdichas de Camboya comenzaron cuando los Estados Unidos extendieron a su territorio la guerra de Vietnam, buscando en vano destruir la mítica ruta Ho Chi Minh que aprovisionaba a las fuerzas del Vietcong. Washington empezó patrocinando en 1970 un golpe de Estado contra la monarquía neutralista del príncipe Sihanouk y acabó provocando una devastadora guerra civil. En 1973 la aviación norteamericana bombardeó Camboya durante 160 días y noches, arrojando más de 500.000 de toneladas de explosivos que devastaron el país y causaron decenas de miles de muertos. Sin embargo, no lograron impedir que solo 2 años después los Khmeres Rojos conquistaran el poder con las armas y aplicaran las tesis más radicales de Mao Zedong. Camboya se convirtió en un gigantesco campo de concentración y exterminio. Las ciudades fueron evacuadas y la población quedó confinada en comunas agrarias, sometida a un régimen de terror y trabajos forzados. Se abolió toda forma de propiedad y se suprimió el dinero para implantar una economía de trueque. Quedó proscrito el uso del teléfono, el correo, los automóviles y las bicicletas. Se prohibió rezar, se persiguió a las minorías étnicas y se exterminó a cuantos supieran leer y escribir con la pretensión de crear una nueva sociedad basada en la pureza de los analfabetos. Todo era de uso común y todos comíamos de la misma olla. No se podía tener ninguna propiedad privada. Solo una cuchara para comer. Recuerdo que hubo gente que se debilitó y murió en el hospital, donde había muchos más moribundos. También murieron muchos de los que cavaban las acequias, porque los guardianes les golpeaban con fuerza. 2 o 3 veces al mes, cuando todo el mundo estaba trabajando, el jefe de la aldea entraba en las casas para registrarlas y ver si guardábamos arroz o teníamos cualquier otra propiedad familiar. Los monjes tuvimos que dejar los monasterios. Nos quitaron las túnicas y las quemaron en hogueras. Nos obligaron a vivir como campesinos en las comunas. A los que rezaban los golpeaban hasta matarlos. Trabajábamos más de 10 horas al día y para comer solamente nos daban sopa de arroz poca y mala.
El denominado terror revolucionario cubrió a Camboya de cementerios, pero la represión política quedó centralizada en Tuol Sleng, un antiguo colegio de la capital en cuyos archivos figuran los datos de 15.000 detenidos, de los que tan solo 7 salieron con vida. El hombre que creó y dirigió aquella terrible máquina de matar es el único de los acusados que se ha declarado culpable y ha sido el primero en comparecer ante el tribunal. Un profesor de matemáticas llamado Cain Huev Eab y apodado Dutch, que dirigió la policía política y organizó una red de campos de exterminio. Dutch desea pedir perdón a sus víctimas y además de a esas víctimas a toda la población camboyana, como ya hizo en su comparecencia. Él dijo en su declaración: yo pido perdón, no os pido que me perdonéis hoy, sino que dejéis abierta la posibilidad de perdonarme algún día. Dutch tiene mucho de qué arrepentirse tras haber encontrado consuelo en la fe cristiana. Las pruebas documentales en su contra resultan abrumadoras y algunos testigos de cargo han adelantado a la prensa sus declaraciones, como el fotógrafo que acompañó a las fuerzas vietnamitas que liberaron a los últimos presos de Tuol Sleng, entre los que se encontraban varios niños. El periodista narró su espanto cuando descubrió una fila de cadáveres de mujeres colgadas de una barra de hierro, y junto a él, el hijo de una de aquellas desdichadas explicó que el asesinato de su madre permanecía en su memoria pese a haberlo presenciado a muy temprana edad. Los 4 años de terror de los Khmeres Rojos finalizaron en enero de 1979, cuando las tropas de Vietnam derribaron al régimen de Pol Pot. El nuevo gobierno, formado por comunistas prosoviéticos, se encontró ante una situación caótica. El Estado no existía, la cuarta parte de la población había muerto y la sociedad se había desintegrado. Pero la pesadilla estaba lejos de acabar. La invasión vietnamita unió en su contra a los Khmeres Rojos y la derecha nacionalista, y otra guerra civil ensangrentó el país durante 12 años hasta que se logró la paz bajo el control de la ONU. En 1993 se celebraron unas elecciones democráticas en las que los Khmeres Rojos se negaron a participar y el rey Sihanouk volvió al trono. Finalmente, las deserciones debilitaron a las fuerzas de Pol Pot, que en 1997 fue detenido por sus propios soldados y condenado a prisión domiciliaria perpetua por un tribunal revolucionario. Murió 9 meses más tarde y tuvo la ceremonia fúnebre de un canalla. El viejo tirano que sumió a Camboya en las tinieblas fue quemado en un colchón con unos neumáticos. Pese a la incertidumbre sobre si el juicio contra los Khmeres Rojos llegaría alguna vez a celebrarse, una ONG, el Centro de Documentación de Phnom Penh, investigó durante 12 años para formar una base documental con evidencias y testimonios que hoy resultan esenciales para el tribunal. En ella aparecen centenares de criminales políticos que permanecen en la más absoluta impunidad, como el propio jefe de interrogatorios de Tuol Sleng. Mi tarea consistía en interrogar a los prisioneros y torturarlos, pero de matarlos se encargaba otro departamento. Casi todos llegaban llorando y juraban que eran inocentes. Sospechaban que serían ejecutados, pero yo les aseguraba que si respondían a mis preguntas podrían volver a las comunas. Así los tranquilizaba para interrogarles mejor, pero en el fondo ellos sabían que morirían. Murieron todos excepto 5, cuyo trabajo nos era útil. Los interrogatorios eran muy duros. Para forzar a los presos a hablar, les arrancábamos las uñas o les impedíamos respirar. Incapaz de expresar emoción alguna, Prak Han desgrana sus recuerdos atroces con la seguridad de que nunca será perseguido por la justicia.
La mayoría de la población de Camboya permanece sumida en una extrema pobreza y desconoce que se celebra el juicio contra los 5 dirigentes de los Khmeres Rojos. Las gentes mejor informadas se muestran escépticas, acostumbradas a desconfiar de una justicia y de un gobierno corruptos. Las preocupaciones populares se centran en encontrar un lugar al sol de la explotación laboral, que atrae las inversiones de capital extranjero y que ha convertido a algunos de los antiguos Khmeres Rojos en beneficiarios del despiadado liberalismo económico que su sangrienta utopía pretendió abolir.